Bienvenidos nuevamente a Management Logístico Virtual, abril 2021. Si recién se suman a esta transmisión, los invitamos a que recorran nuestra plataforma. Allí, además de estas conferencias, podrán encontrar el área de proveedores, donde tienen a su disposición todas las novedades en cuanto a productos, soluciones y servicios para el sector logístico. Además, allí pueden encontrar la maratón de productos y servicios con la más reciente información, videos, fichas técnicas y muchísima data para que ustedes puedan encontrar lo que están buscando. Ahora, para dar comienzo a la segunda conferencia de la mañana, les presento a Brian Curcio. Él va a hablar sobre Operation Research, métodos analíticos avanzados para la toma de decisiones. Brian es Operations Specialist y es socio de la cooperativa de trabajo ERIX. Además, es docente de algoritmos y estructura de datos en el Departamento de Computación de la Facultad de Exactas y Ciencias Naturales de la UBA. Hola, Brian, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Teresa, por la introducción. Antes que nada, quiero agradecer a Énfasis Logística Sudamérica y a los organizadores del evento por darme el espacio para dar la charla. Como decía la introducción, yo soy socio de una cooperativa, ERIX. En mi empresa ofrecemos servicios de desarrollo de soluciones tecnológicas a medida, ¿sí? Tanto de lo que es desarrollo de plataformas web, como también soluciones de ciencias de datos. Yo estoy justamente en el área que llamamos Data Science y Operation Research, y somos un equipo de licenciados y doctores en computación y matemática, con formación en lo que es modelado y negocios. Hoy le voy a contar sobre métodos analíticos avanzados para la toma de decisiones. Mi idea es hacer una introducción de qué es Operations Research y hablar un poco de la revolución digital que se está viviendo hoy en día y cómo influye en la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es Operations Research? En español hay varios términos que se usan para denominar el área, ¿sí? Se puede llamar investigación operativa, investigación de las operaciones. A veces hay otros términos como ciencia de la gestión o teoría de las decisiones que por ahí abarcan otras cosas, pero también se relaciona con el tipo de problemas que se resuelven. Es una disciplina que se encarga de aplicar métodos analíticos para la toma de diferentes decisiones, ¿sí? ¿Y cómo es que logra aplicar estos métodos analíticos? Bueno, es mediante el uso de modelado matemático. Nosotros tenemos una serie de técnicas y métodos de resolución de problemas que lo que tratan de hacer es buscar cuál es la forma más eficiente o más eficaz para resolver algo. Estos métodos son, por ejemplo, simulación, optimización, teoría de colas, hay unas redes neuronales, existe una serie de modelos que son muy conocidos que sirven para tratar de ver cómo resolver un determinado problema. Bueno, entonces, por ejemplo, un problema bastante clásico es un problema de optimización. Hay una técnica, se llama programación lineal entera, y se encarga de capturar de alguna manera la realidad o una parte de la realidad del mundo, ¿sí? Entonces, se escriben algún tipo de variables de decisión, ¿sí? Y a partir de esas variables se escribe una función objetivo, una serie de restricciones, y se trata de conseguir la mejor forma de tomar las decisiones, tal que lo que queremos optimizar tenga el mejor valor posible. Este tipo de herramientas tienen una amplia gama de aplicaciones, ¿sí? Se usan en el rubro de salud, en el rubro de educación, finanzas, logística. Más adelante voy a dar por ahí los problemas concretos de logística que se resuelven, ¿no? Con el nombre de los problemas. Y nada, y se usan a nivel mundial, ¿está bien? Esto, hay muchas empresas que utilizan estas técnicas. También voy a contar un caso conocido de aplicación. Y bueno, y también está muy relacionado con lo que es una disciplina que se llama Management Science, que tiene como cierta... a veces se la relaciona mucho con investigación operativa porque justamente hay que tomar decisiones de management, pero esa disciplina también involucra otras tareas, muchas veces por ahí más humanas o de restricciones que
que nada, que por ahí también se escapa por ahí del modelado matemático. Pero de alguna manera son dos áreas que se vinculan bastante. Bien. También quería hablar un poco de lo que es la revolución digital que estamos viviendo. ¿Sí? Hoy en día las empresas están sufriendo una especie de transformación en base a los datos que se están usando, cómo están capturando los datos. Más que nunca, hoy se entiende que una empresa tiene que tomar decisiones a partir de sus datos. Es lo que ayuda a poder ir mejorando las decisiones que uno va tomando, ir midiendo, obteniendo métricas, cosas por el estilo. Entonces acá, por ejemplo, puse una serie de palabras o términos que suenan bastante. Digo, para mí, que por ahí vengo más del ámbito académico, algo suena bastante cuando lo leo en algún artículo especializado, pero estas son palabras que suenan en los diarios, en los medios. No sé, palabras como data science, ¿sí? Que es esto de usar ciencia de datos, ¿sí? Es esto de hacer un análisis de datos, ¿sí? Y mover la empresa a que en vez de ser algo que toma decisiones de forma reactiva, ¿sí? Es decir, a partir de un evento uno muchas veces tiene que tomar una decisión, la idea es mover ese tipo de esquema a algo que está basado en datos. ¿Por qué es eso? Y bueno, muchas veces pasa que por ahí algo que es más reactivo o algo que depende de que se decide en el momento porque ocurrió un suceso, lo que termina pasando es que muchas veces no se sabe cómo se reaccionó con anterioridad en esa situación, cómo resultó esa medida, esa decisión. Lo que pasa también es que muchas veces estas decisiones viven en las cabezas de personas que, bueno, eso después genera una dependencia, es decir, solo tal persona sabe cómo tomar una decisión frente a tal circunstancia. Entonces, muchas veces las empresas están mudándose a un nuevo esquema donde los datos, donde todas las decisiones están basadas en datos, basados en evidencia y quedan registradas de alguna manera para poder ir mejorándolas. Después está el concepto que se conoce como Machine Learning, que es un conjunto de técnicas que a grandes rasgos lo que hacen es tratar de aprender a partir de algo que le alimentamos. Un ejemplo de esto. Los humanos son muy buenos para detectar cosas visuales, ¿sí? Y por ahí una computadora le cuesta un poco más. Entonces, por ejemplo, yo quisiera tener una línea de producción, ¿sí? Que pueda reconocer si un objeto está fallado o no está fallado. Y en base a eso toma alguna decisión. Por ejemplo, tiene que ir a arreglarlo o tiene que tirarlo o quiere terminar de pulir alguna cosa. Entonces, los métodos de Machine Learning se encargan de detectar algunos tipos de patrones. Entonces, uno le puede alimentar con, por ejemplo, un montón de productos que están fallados, un montón de productos que resultaron exitosos, y de alguna forma enseñarle cómo distinguir entre uno y otro. Y de esta manera sacar patrones. En ese ejemplo que di, por ejemplo, el tipo de patrones que saca son unos que son fáciles para el humano y difíciles para la computadora. Pero también existen casos donde son difíciles para los dos, tanto para las computadoras es difícil como para los humanos, y lo importante es que hay un insight, hay un patrón que antes no se conocía quizás y de alguna forma se está aprendiendo. Bien, otro concepto es el término de cloud y está muy ligado con el otro, por ahí los voy a mezclar un poco, que es Big Data. ¿Sí? Entonces, cloud o la nube es esto que nosotros en Internet estamos guardando nuestras cosas, ¿sí? No solamente guardando, sino que muchas veces pasa que las empresas están usando tiempo de cómputo, es decir, ahora las computadoras no están tipo en nuestras empresas, sino que hay una empresa en la nube que se encarga de estar corriendo parte de nuestros procesos. Bueno, obviamente hay toda una industria que tiene mucha plata y mucho movimiento y está tratando de hacer que las empresas adopten ese tipo de herramientas. Tiene ventajas del estilo, ya no es necesario tener un equipo de infraestructura, o por lo menos no tan grande como antes, porque antes de repente teníamos computadoras en las empresas y había que tener un equipo de personas bastante grande para mantener eso, que se va rompiendo, actualizarlo, cosas por ese estilo. Bueno, los servicios de cloud lo que hacen es delegan esas responsabilidades en empresas proveedoras de estas soluciones y uno puede bajo demanda ir pidiendo almacenamiento o cómputo, etc. Big Data justamente es el hecho de tener muchos datos, ¿sí? A ver,
una vez que uno empieza a automatizar algunas cosas o empieza a digitalizar, cada vez se va dando cuenta que se le va armando un repositorio cada vez más grande de lo que son datos. Al punto donde eventualmente esto puede crecer a un tamaño que uno jamás hubiera esperado. Big Data justamente es eso, hoy en día es mucho más fácil crecer en cantidad de datos, datos que antes por ahí no teníamos ni idea de cómo registrarlos porque no teníamos forma, y junto con Cloud hay soluciones que permiten almacenarlos y navegarlos de una forma cómoda para justamente eventualmente hacer algún tipo de análisis de datos para poder sacar algunas conclusiones. Entonces, en la próxima diapositiva lo que voy a contar es un poco esto del universo de Analytics. ¿Qué es? Yo recién había mencionado que ciencia de datos es un concepto que sirve para análisis de datos, pero ¿qué es análisis de datos? Quiero como que vayamos al grano. Nosotros queríamos aplicar métodos analíticos y eso requiere una serie de pasos, ¿sí? Entonces, muchas veces mostramos esta pirámide de cómo es que se va construyendo la digitalización para poder tomar decisiones a partir de unos modelos matemáticos. Entonces, el análisis descriptivo se considera la base de la pirámide que lo que hace es describir qué es lo que está sucediendo en la realidad en este momento, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que tiene alguna métrica, por ejemplo, tiene costos, tiene ganancias, tiene por ahí repartidores, ¿sí? Y lo que queremos saber es cómo se comportaron en el último mes todas estas métricas, ¿sí? Eso es lo que muchas veces se conoce como BI o Business Intelligence, que lo que está capturando es una foto de cómo venimos, ¿sí? Muchas veces esto por ahí está en alguna planilla de Excel. Lo importante es que estos datos son importantes de digitalizarlos, ¿sí? Este es el primer paso. Si uno va a eventualmente construir un modelo de la realidad, el primer paso es que los distintos componentes de la realidad de alguna manera ya estén integrados en un sistema. Entonces, a medida que uno va pensando en cómo armar un modelado o cómo armar un modelo del mundo, el primer paso es tener alguna descripción de este. Y esto es lo que se refiere al análisis descriptivo. Muchas veces el análisis descriptivo también tiene como un paso por ahí un poco previo, que es la parte de infraestructura, la parte de configurar dónde se van a almacenar los datos, cómo se van a acceder, cosas por ese estilo. Y después tiene una componente muy importante que es evaluar la calidad de los datos. Muchas veces pasa que uno cuenta con algunas tablas o Excel que no los va actualizando tan seguido y a veces es difícil tener en la mente si hay algo que cambió, si están bien, como a veces parar la pelota y decidir esto es lo que está pasando realmente, es algo difícil. Entonces, justamente el análisis descriptivo lo que ayuda es eso, es tratar de darle a una persona, a un tomador de decisiones, la capacidad de poder ver el mundo desde una pantalla. Bien. Después está lo que se conoce como análisis predictivo. Una vez que uno tiene un conjunto de métricas que ya puede ver, el siguiente paso muchas veces es ver cómo es que se van a comportar en un futuro, ¿sí? O sea, como el nombre lo dice, es un análisis predictivo. Entonces, por ejemplo, hay muchas técnicas tipo forecasting, data mining, regresiones, simulaciones. En el caso de las simulaciones, lo que uno hace es muchas veces hacer un análisis descriptivo. El análisis descriptivo lo que te da es algún comportamiento de cómo están pasando las cosas y uno de ahí puede hacer algún tipo de simulación para ver cómo es lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Otro caso muy común es el forecasting, que es una estimación. ¿Una estimación de qué? Estimación de demanda es, por ejemplo, uno muy común. Existen muchos modelos de eso. A veces la demanda es algo estacional, no es directo determinar cuánto va a ser la demanda en un próximo periodo. Y uno tiene que tomar decisiones de cuántos recursos va a necesitar para el periodo que viene. Entonces, un poco el objetivo del análisis predictivo es poder ver a futuro qué es lo que va a suceder para poder darnos alguna decisión de cómo es lo que se va a comportar el futuro, ¿no? Bien, y por último, lo que ponemos ahí como el tope de la pirámide es lo que es análisis prescriptivo, que son por ahí unos modelos un poco más complejos. ¿Por qué son más complejos estos modelos? Bueno,
La complejidad de estos modelos justamente consiste en que tenemos que poder modelar la realidad o una parte de ella. Y en base a eso vamos a aplicar diferentes técnicas que nos permitan tomar decisiones. Y bueno, entonces nosotros vamos a depender fuertemente de que el modelo que hayamos hecho tenga sentido y sea correcto. Si de repente armamos un modelo y alguna de las cosas que pusimos no son ciertas, vamos a estar consiguiendo resultados que no van a ser satisfactorios. Y en base a esto, después está el tema de que muchas veces este tipo de herramientas requieren de una persona del otro lado. Es decir, yo tengo una herramienta que me va a dar una especie de planificación estratégica de cuáles son las decisiones que hay que tomar para lograr un objetivo. Bueno, muchas veces lo que termina pasando es que hay que tomar una planificación estratégica, pero después por otro lado hay planificaciones que pueden ser tácticas operativas, donde de repente pasó algo que uno no se esperaba, la realidad cambió, ¿sí? Y uno tiene que ajustar ese modelo, esa realidad, para que el modelo vuelva a dar una solución que permita adaptarse. Esto es algo que pasa en la realidad también, ¿no es cierto? Uno a veces toma decisiones, las trata de ejecutar y va a llegar un momento en donde por alguna razón no resultó y bueno, se tiene que adaptar. Eso no es un problema en sí de los modelos, es un tema de que las cosas a veces pasan aunque uno no quiera, ¿no es cierto? Pero bueno, lo importante de esto es que estos modelos son capaces de adaptar, uno le puede volver a decir, bueno, la realidad ahora es esta, y a partir de eso te dice cuál podría ser la mejor acción que uno decide tomar. Bueno, ahora les quería contar un poco de algunos casos, de algunos problemas frecuentes que existen en lo que es estos análisis prescriptivos, ¿sí? Por ejemplo, acá puse una serie de problemas que están relacionadas con optimización en realidad, pero bueno, también son simulaciones y cosas por el estilo. El primer problema es el vehicle routing, que es en español. Los puse en inglés porque en general los problemas en la literatura y a veces cuando uno busca en Google aparecen más común en inglés. Pero bueno, también hay cosas en español. Pero bueno, los nombres se conocen con su nombre en inglés. Y el problema de vehicle routing en español es el problema de ruteo de vehículos, ¿sí? Uno tiene distintos puntos, tiene que hacer un recorrido, lo que está tratando de hacer es buscar la mejor forma, ¿sí? Donde mejor forma depende, puede ser en cantidad de kilómetros, en cantidad de tiempo, en muchas cosas, y uno tiene una flota de vehículos y quiere de alguna forma ir y realizar todo el recorrido. Un caso por ahí, a veces se lo considera un caso particular, por ejemplo, es un caso de pick up and delivery, que lo que hace es, bueno, hay que ir a buscar un pedido y entregárselo a otro. Hay una dependencia en cómo se tienen que recorrer las cosas fuertemente, mientras en el otro por ahí simplemente había que recorrer una serie de puntos. También puede pasar que haya una dependencia. Estos problemas en general, todos los que voy a mencionar ahora, después tienen restricciones adicionales. No sé, por ejemplo, a veces en el ruteo de vehículo necesitamos que los camiones tengan cierta capacidad, a veces tenemos una cadena de frío que hay que mantener, a veces los materiales pueden ser radioactivos y necesitan una atención particular. Digo, cada uno de estos problemas tienen restricciones adicionales, las empresas tienen esas necesidades. Eso es lo que hace que muchas veces este tipo de problemas existen soluciones que los resuelven, ¿sí? Así con su nombre genérico, pero muchas veces pasa que hay casos particulares, las empresas siempre tienen como alguna necesidad extra, que muchas veces son cubiertas, pero otras hace falta como un análisis más particular de la situación. Bueno, después está un problema de scheduling, es un problema de secuencialización, ¿sí? Donde uno tiene que hacer una serie de tareas y quiere saber en qué orden hacerlas. Esto, por ejemplo, no sé, uno puede tener una planta, en una planta tiene distintas máquinas y tiene un producto que tiene que pasar por las distintas máquinas y a veces no importa, no hace falta que haya una dependencia entre las máquinas, hay que hacer que los productos pasen y pueden ir primero a la primera, después a la segunda, o al revés, no existe como un orden preestablecido, y uno lo que quiere hacer es de alguna manera hacer una forma, una secuencialización
de cómo es que distintos productos pasan por las máquinas para lograr que la planta saque la mayor cantidad de productos por unidad de tiempo o el mejor costo, cosas por el estilo. Después está el problema de facility location, ¿sí? El problema de facility location es es dónde ubicar depósitos, ¿está bien? Muchas veces una empresa o frecuentemente abre depósitos o tiene que decidir una vez dónde meter un depósito y en general eso por ahí puede ser muy costoso. Y lo que hay que tratar de modelar es, bueno, dónde conviene meter un nuevo depósito para poder minimizar alguna función, como puede ser, por ejemplo, quiero que esto tenga un buen cubrimiento contra la competencia, o quiero que tenga un buen cubrimiento para que el transporte entre depósitos sea muy fluida, ¿sí? Tanto el caso de que haya pocas facilities, ¿sí? O sea, pocos depósitos y sean costosos, como que haya muchos y uno tenga que tomar esta decisión muy seguida, hacen que sea muy importante tratar de ubicarlos en el lugar correcto. Bien, así que ese problema se conoce con ese nombre. Y después está el problema que se conoce como bin packing, que lo que hace es, uno tiene un conjunto de objetos, muchas veces tiene distintas formas o distintos tamaños o distintos pesos, y los tiene que meter en depósitos o en containers, ¿sí? O en camiones, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces resulta que por una cuestión de eficiencia de espacio, el costo por no llevar un camión, por ejemplo, lleno al máximo, hace que uno tenga que por ahí contratar un nuevo camión, ¿sí? Y muchas veces eso es muy costoso y uno quiere tratar de minimizar la cantidad de depósitos necesarios. También es muy común y da puntapié para el primer caso que iba a contar, que es un caso de una empresa argentina, ¿sí? Esta empresa argentina hacía venta por catálogo y distribuía desde un depósito central a distintos depósitos más localizados en distintos lugares del país, ¿sí? Originalmente el problema que esta empresa tenía era que veía que muchas veces los camiones iban vacíos y esto estaba generando un gasto innecesario, porque decían, el camión está yendo vacío y yo tengo un montón de pedidos que hacer y no me alcanzan ni siquiera la cantidad de transportistas para hacer mi distribución. Entonces, se acercaron para tratar de resolver el problema que justamente estaba mencionando. ¿Qué pasó con esto? Bueno, este caso, lo que pasó fue que esta empresa todavía estaba en un estadio relativamente temprano de lo que es digitalización de los datos y automatización de los procesos. Entonces, a medida que fuimos relevando cuál era la necesidad, nos dimos cuenta que el problema no era solamente bin packing. El problema también era que tenían que rutear los vehículos tenían una calendarización, es decir, los productos tenían que llegar a los depósitos en cierto momento del mes, y el problema en realidad era muchísimo más grande, y además pasaba que a veces tenían ciertos depósitos en alguna localidad, en alguna dirección, y cuando uno iba a hacer el análisis fino y decir, fíjate, anda, mi solución está diciendo que esto conviene ir primero a primero, uno cuando miraba el detalle decía, no está ahí, en realidad estaba en un lugar totalmente distinto, lo que cambiaba el modelado drásticamente. Entonces, hubo un trabajo muy grande de lo que es relevamiento de datos y procesos. O sea, medio como que bueno para la empresa, porque logró empezó con su camino de transformación digital, empezó a relevar sus procesos, pero por otro lado no nos permitió comparar la eficiencia de la solución. Digo, nosotros conseguimos una solución muy eficiente y como no tenían digitalizadas las cosas, no logramos decir cuál fue el porcentaje de ahorro. Lo que sí logramos es decir, por ejemplo, esta empresa tenía restricciones del estilo, los transportistas no pueden circular por más de una cantidad de horas seguidas, y esa la respetaban más o menos, y eso generaba conflictos con las distintas personas, con los distintos actores. Bueno, al hacer un modelo de la realidad que incluya una restricción del estilo, bueno, nosotros no queremos que una persona realmente exceda sus horas de trabajo,
lograron entonces armar soluciones que cumplieran todas esas restricciones y y que estuviera digital y automatizable. Así que por ese lado fue muy satisfactorio. Otra cosa muy interesante que surgió de este caso local, de este caso de estudio, es que ellos tenían las ganas de resolver algo de forma exacta, como decirte, bueno, quiero mejorar, quiero tener el menor costo posible de transportar toda esta mercadería, ¿sí? Y nosotros logramos tener un modelo exacto, ¿sí? Hay una técnica que consigue soluciones exactas y logras optimizar y te da una solución. Muchas veces lo que pasa es que estas soluciones exactas o las óptimas son a veces poco intuitivas. Mientras por ahí una solución no exacta les resulta un poco más intuitiva y por ahí no es tan buena. Por ahí la solución exacta le gana por bastante. Pero ¿qué pasa? La solución no exacta, al ser intuitiva, lo que permite es que cuando hay un punto de falla, ¿sí? Si lo llegara a ver, por ahí, con la experiencia previa que tiene la persona que va a usar después la herramienta, les permite tomar decisiones más fáciles correctivas, ¿no? Es decir, pasó algo, lo arreglo. Mientras que por ahí para la solución menos intuitiva, por ahí era un poco más difícil. En realidad el problema de fondo es que en el modelado no estaba contemplado qué pasa si se rompe una ruta, por ejemplo. Cosas por ese estilo. Eso también se podría modelar. En este caso quedamos en darles por ahí una versión exacta, una versión no exacta, y la persona toma la decisión, dice, me gusta más esta, me gusta más otra, y bueno, eso a veces pasa eso. La versión no exacta en realidad lo que hacía era de alguna forma tratar de imitar lo que hacía la persona, por ahí con algunas mejoras, pero lo hacía automáticamente y muy rápido. Entonces, ahí es cuando les gustaba un poco más. Bueno, pero en conclusión, esto, nada, fue un buen caso. Había muy poca digitalización de parte de la empresa y empezaron este camino de transformación. El otro caso que voy a contar es un caso más mundialmente conocido. Es un proyecto que se llama Orion, ¿sí? Se conoce como Orion, de las siglas On-Road Integrated Optimization and Navigation. Es una plataforma de UPS de planificación de rutas, ¿sí? Por un lado, la escala del problema es muy grande, ¿sí? Y por eso tiene mucho impacto este proyecto. Este proyecto ganó muchos premios en el área, no sé, premios que son mundiales y que son muy reconocidos. Y nada, y justamente la escala es una cosa increíble que, no sé, estos tipos tienen 55.000 conductores, 8 millones de clientes, millones de pedidos. Y bueno, nada, es difícil de encontrar empresas que tengan esta escala y que logren implementar todas estas técnicas. Estas técnicas tienen un montón de componentes difíciles. La adopción de una herramienta también tiene un desafío en sí mismo. Es decir, la persona que toma la decisión tiene que poder usar esa herramienta. Y en este caso, el tomador de decisión eran los conductores. Es decir, hay que decirle a estas personas que usen una herramienta que muchas veces iba en contra por ahí de la intuición que tenían. ¿Qué pasa? Muchas veces uno le puede ganar por ahí, no sé, uno por ahí está acostumbrado a usar Waze y dice, uy, le voy a ganar. Está bien. Lo que pasa es que a nivel macro, cuando uno tiene una empresa y toma decisiones, uno quiere que en promedio la cosa funcione lo mejor posible. Eso significa que a veces por ahí no fue la mejor, a veces por ahí fue muy buena, pero lo importante es que la serie de tomar todas las decisiones, como dice el modelo, hace que en promedio la solución va a ser mejor. Porque bueno, lo que pasa es que en realidad muchas veces las personas se equivocan. Digo, la cantidad de opciones posibles para hacer una ruta son enormes, ¿sí? Entonces es más probable que una persona se equivoque que un modelo que tenga bien capturada la realidad. Después otra cosa, porque esto tiene un gran impacto, fue por el éxito que tuvo dentro de la empresa. Lograron tener más de 300 millones de dólares de costos ahorrados. Se ahorraron cientos de millones de millas de ruta. Y bueno, eso en términos de ganancia, cuando uno habla de cosas, siempre es llamativo eso. Pero bueno, es el resultado de un equipo de Operations Research en una empresa internacional. Eso es algo que es muy común
en empresas de otros países, tener un equipo de personas que están dedicadas a ver dónde está el próximo lugar a mejora. Es decir, este ahorro en costos que tuvieron fue simplemente por organizarse mejor. Es decir, pensaron, planificaron y eso produjo que las rutas que tuvieran que hacer fueran más cortas y eso logró una mejora en los costos. Entonces, eh, la inversión que hacen originalmente de empezar este camino de transformación que lleva su tiempo y lleva sus recursos inicialmente, a la larga pagó bien porque los procesos que estaban haciendo se pudieron automatizar y se pudieron tomar decisiones a partir de los datos. ¿Está bien? Es muy llamativo uno cuando va a por ahí conferencias internacionales ver la masividad o cuánta adaptación tienen las empresas a incorporar este tipo de estrategias. Incluso hay un montón de revistas dedicadas, revistas académicas, a la aplicación de este tipo de modelos a empresas concretas, ¿sí? Con resultados concretos. Y en general eso es lo que después motiva a otras empresas a tomar una decisión similar, de implementar un modelo parecido y ir avanzando en lo que es la construcción de distintas técnicas. Bueno, iba a decirles un poco en forma resumida, si bien a medida que las fui contando, traté de hacer énfasis en los puntos más importantes, pero si quiero que se lleven algo, es un poco esto, tenemos una empresa, la empresa quiere digitalizar, quiere empezar a tomar decisiones usando métodos analíticos, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, el primer paso es la digitalización de los datos, ¿sí? Donde digitalizar no es solamente dejar de usar el papel y usar la computadora, sino muchas veces pasa también que dentro de la misma computadora uno tiene un montón de planillas, tiene un montón de documentos, están todos repartidos por cualquier lado. A veces, muchas veces el conocimiento está en una sola persona que sabe cómo manejar estas cosas. Digitalización se refiere no solamente a poder poner las cosas adentro en un medio digital, sino además tenerlas ordenadas de una forma tal que un tomador de decisiones o una persona en el lado operativo pueda ver qué es lo que está pasando y que eso esté de una forma ordenada y cómoda para acceder. Después hay que tener los procesos bien definidos, ¿sí? Eso es importante para que la responsabilidad no caiga en una persona que es alguien que sabe cómo se hacen las cosas, históricamente siempre lo vino haciendo, lo hace re bien. Eso pasa en un montonazo de empresas y está bien que así sea. Y esa persona eventualmente seguramente es la que usa una herramienta que tome decisiones porque es la que mejor conoce del dominio. Pero bueno, esos procesos tienen que estar bien definidos, tiene que haber como un proceso digital que de alguna forma describa qué es lo que está haciendo, porque puede pasar a veces que algunas veces se puede cuestionar de forma constructiva algunas decisiones que no se replantean y que están ahí de modo histórico y nada, y por ahí partían en realidad de conocimientos previos de alguna experiencia pasada que por ahí no tiene mucho sustento. Entonces, al definir bien los procesos, uno es capaz de construir nada, esto, por ahí un equipo o construir un sistema que replique ese proceso y nada, y permita ir ajustándolo. Y bueno, y finalmente, o sea, una vez que se cumplan esas dos partes, lo importante es desarrollar herramientas que aprovechen al máximo estos recursos, ¿sí? Uno tiene que tener un grupo de personas, un equipo o algo que sea capaz de relevar, ¿sí? Tanto los datos como los procesos y detectar dónde es que se pueden ahorrar costos, mejorar las ganancias. El objetivo siempre es potenciar el negocio. Bien, pero bueno, eso siempre viene en esta transformación y depende mucho de cómo la empresa va madurando esta cuestión de la digitalización. Bueno, eso era todo. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Brian. Y antes de ir al bloque de preguntas y respuestas, vamos a ver un video del sponsor de esta conferencia de soporte logístico.
Agradecemos a Soporte Logístico, el sponsor de esta conferencia, y ahora sí, si te parece bien, Brian, vamos a dar comienzo a este bloque de preguntas y respuestas. Ya nos dejaron algunas. La primera que tengo para hacerte es, ¿cuánto dura un proyecto para incorporar el uso de esta técnica en una empresa? Bien. Bueno, es una pregunta bastante difícil por varias razones. Por un lado, depende de la madurez digital que suele tener la empresa, ¿sí? Hay empresas que naturalmente están en distintos estadios, hay empresas que arrancan muy temprano y a veces quieren empezar su camino en esto, y hay empresas que ya tienen procesos digitalizados. Lo cierto es que una empresa que está en un estadio muy temprano puede llevar varios meses, es decir, hay que hacer relevamientos con distintas personas, hay que hacer recopilaciones, hay que hacer muchas validaciones, son muchos idos y vueltas para poder tener una digitalización correcta, ¿sí? Eso es lo que después nos va a permitir poder armar el modelo de una técnica avanzada. Lo que también sucede es que a medida que van pasando esta digitalización, hay como ciertos hitos, hay como pasos en donde ya se van viendo el valor de lo que está pasando y así que no es que va a tardar muchos meses hasta poder tener algo, algo que sirva, sino que a medida que va pasando el tiempo va ya viendo cosas que se van a ir pudiendo ver. Como mostraba en la pirámide, antes de aplicar el método de análisis prescriptivo, uno va viendo el análisis descriptivo y va teniendo la información bien organizada, va viendo las métricas y eso permite ir avanzando de a poco. Pero bueno, también depende si la empresa tiene un equipo de infraestructura, de infraestructura IT me refiero, si tiene un equipo de desarrolladores, si ya contaba con algún otro software que resolvía el problema. Un relevamiento puede tardar un mes y a partir de ahí se va trabajando sobre las necesidades puntuales que por ahí tenga la empresa y se va avanzando hacia la solución. Bien, súper interesante porque a veces existe como este mito de que son meses y meses de trabajo hasta poder ver un resultado concreto, que además por lo que vos comentabas en tu presentación, digamos, lo podés ver en reducción de costos, en reducción de tiempos, en obviedades que se van dejando de lado. Y yo personalmente te quería preguntar, escuchándote, no podía dejar de lado el contexto, ¿no?, que nos atraviesa. Teniendo tu operación modelada, ¿eso te permite estar mejor posicionado en el caso de una contingencia, como por ejemplo fue la cuarentena y vos hablabas del tema del ruteo? Bueno, cortes, restricciones, permisos. Sí, 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 sí. Bueno, justamente esa es una gran ventaja de tener estos procesos digitalizados, porque uno puede incorporar las distintas restricciones que uno iba teniendo, las puede ir agregando al modelo y el modelo puede ayudarte a tomar decisiones. A ver, esto era una situación que nunca antes vista y uno no sabe cómo actuar entre esto y justamente siempre las técnicas que usamos son tan inteligentes como las personas que pueden hacer estos modelos. Así que en ese sentido todo era muy nuevo. Lo que permite hacer el modelado matemático es generar un montón de escenarios que cumplan un montón de restricciones, como estas restricciones de tránsito que estábamos teniendo, o restricciones de apertura, cosas por ese estilo, las incorpora en la realidad y el modelo es capaz de generar una nueva solución que sea satisfactoria. A ver, después va a depender de... el caso, por ejemplo, yo en un momento mencioné el caso de la descripción, el análisis predictivo. Bueno, obviamente, nadie tiene la bola de cristal, el análisis predictivo se va a ir por la ventana, así que a 2 semanas va a cambiar algo sustancialmente, pero sí va a servir para por ahí el análisis prescriptivo, el que toma decisiones, ese sí va a ser capaz de poder ajustar la realidad a medida que uno le va metiendo el input de cuáles son las nuevas restricciones. Así que gracias por tu pregunta, sí, es algo con lo que estuvimos trabajando gracias bastante. a vos. O sea, lo que me queda claro es que en realidad en vez de partir desde cero del análisis, como ya tenés datos sistematizados y tenés este modelado, lo que te permite es hacer como estas pequeños ajustes, que como vos bien decís, nadie podía siquiera prever, pero te deja mucho mejor posicionado. Y tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el resultado final o el entregable del análisis? ¿Cómo se consume?
Está bien. Es una buena pregunta. Muchas veces cuando nosotros, desde mi empresa, ¿no? Nos contactan y empresas que quieren hacer esta empresa de empezar el camino de la transformación digital, quedan con dudas, ¿no? Como que uno habla mucho de análisis de datos, les empieza a mostrar toda esta pirámide, a veces es difícil de explicar, de digerir, y uno queda con esta idea de, bueno, pero ¿qué es lo que voy a obtener? Bueno, de vuelta, esto va a depender de qué tipo de análisis estemos haciendo y qué tipo de madurez digital tenga la empresa. Hay empresas incluso que están a un nivel digital muy alto, es decir, tienen cosas muy digitalizables. Estoy hablando de, por ejemplo, incluso e-commerce, es decir, las cosas ya están digitales, que igual no hacen decisiones a partir de sus datos. Es decir, los datos están, pero no los manejan bien. Y lo que pasa es que entonces, ¿qué tipo de entrega le decimos? Y bueno, eso va a depender de lo que cada empresa necesite. Es decir, esto siempre sirve para que un tomador de decisiones pueda tomar la que corresponde, la adecuada. Entonces, a veces eso sirve o un reporte, o una planilla, o un tablero interactivo donde uno puede jugar con distintas variables y eso va cambiando cómo se comportan las métricas. Eso es algo muy común para el análisis descriptivo, hacer un entregable de ese estilo. Para análisis predictivo o prescriptivo, sí, que venía contando, también es una opción tener una planilla o un tablero de control donde uno pueda ir viendo las cosas. Esa sería la opción de usarlo como herramienta para tomar la decisión. Después la alternativa es directamente que el tomador de decisión sea la herramienta y de alguna forma se integre con un sistema. Este sistema puede ser una plataforma web que uno necesita subirle cosas, bueno, la puede hacer directamente el sistema. Existe toda una industria de robots en depósitos que necesitan tener instrucciones de cómo son que se van moviendo los productos. También existen sistemas de Operations Research que están aplicados a cómo es la manera óptima que estos robots se van moviendo por la planta, por el depósito. Así que en realidad es muy dependiente de las necesidades que el tomador de decisiones necesite y se adecúan muy fácil. Es decir, uno tiene este modelo, el modelado en realidad es algo que existe en forma matemática y después la implementación o qué es lo que uno quiere ver, eso es algo que se trabaja más por ahí del lado del sistema, para cumplir con las necesidades que correspondan. Bien, y te hago una última pregunta para ir cerrando ya este bloque. Justamente en la conferencia anterior, Fabián Chafir, que habló de Logística 4.0, nos comentaba que no solamente tenés que tener la información, si está sistematizado o digitalizada, muchísimo mejor, sino que también tenés que saber qué hacer con ella, ¿no? Entonces, justamente lo que nos consultan es cómo integramos esa información, esos datos, esa tecnología dentro de estas matrices y estos modelos que estás proponiendo. Perfecto. O sea, es la otra parte de la pregunta anterior. Es decir, la pregunta anterior era cuál es la salida y de alguna forma esta es cuál es la entrada. De vuelta, existen un montonazo hay un montón de formas de poder incorporar información. Eso ya es algo más del sistema, ¿sí? Donde uno por ahí tiene distintos lugares, donde distintas fuentes de datos pueden ser cosas online, pueden ser cosas en distintas aplicaciones o microservicios en Internet, puede ser incluso sistemas propios que tenga la planta, puede ser controladores lógicos o dispositivos electrónicos. Bien, todo eso hay toda una parte que hay que capturar y almacenar de alguna manera. También, ese lado es más bien tecnológico de sistema, de armado de sistema. Estos modelos permiten que adaptarse en realidad a lo que sea que sea la fuente de datos. O sea, nosotros estamos modelando la realidad y la realidad son esos datos. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que poder adaptar un sistema que de alguna forma traduzca donde teníamos antes esa información, la traduzca a variables de entrada que puedan consumir esto. Esto es algo relacionado con, cuando estaba hablando en la diapositiva de transformación digital, estaba hablando de Big Data. Bueno, Big Data es esto también, tenemos grandes fuentes de datos, lugares que generan datos. Bueno, hay una parte que es volcar esto a un lugar, a un repositorio gigante,
para después poder hacer análisis con distintas transformaciones. Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias, Brian. Gracias por acompañarnos. Te despedimos por ahora y les quiero agradecer también a quienes nos estuvieron acompañando en la transmisión. Nos volvemos a encontrar a las 11 de la mañana para escuchar la conferencia Liderazgo, lo que el virus nos dejó. Mientras tanto, los invitamos nuevamente a acceder a nuestra área de proveedores y maratón de productos y servicios, donde encontrarán muchísima información, videos interactivos, tienen la posibilidad de contactar y dejar sus preguntas a las empresas que están allí participando, compartiendo novedades, todo lo que tiene que ver con productos y servicios exclusivos para el sector logístico. Además, queremos agradecer a todos los sponsors que nos están acompañando en este Management Logístico evento virtual Abril 2021. Próximamente en esta misma plataforma también van a encontrar las conferencias on demand para que puedan volver a verlas o si se llegaron a perder de alguna, poder revivir todo este evento. Así que los dejo y nos vemos en un rato. Gracias.